Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Leonel Alcaraz, profesor en artes visuales y artista plástico. En esta ocasión les traigo unos pequeños consejos y algunos ejercicios a tener en cuenta a la hora de empezar a dibujar. Vamos a empezar con los materiales. En este caso voy a utilizar grafito o lápiz y les voy a contar un poco de las graduaciones de los lápices. Los lápices por lo general se miden desde un HB, que vendría a ser la parte del medio. Imagínense en los números positivo y negativo, el HB sería el 0. Y después hacia los B van a tener los B1, B2, B3, B4 y así hasta llegar al 10. Estos lápices por lo general en su composición matérica tienen más componentes grasos. Esos componentes grasos hacen que la mina, el grafito, sea más blando y por ende sea más, que tenga tonalidades más bajas, son más oscuros. En cuanto a los H, que también van a encontrar H1, H2, H3 y H4 y así hasta el número 9 o 10 según la marca tiene que ver mucho con eso, van a ser en su composición, van a tener una menor composición grasa y por ende van a ser mucho más duros y van a tener un trazo más fino. ¿Para qué les sirve esto? Básicamente les sirve para empezar a dibujar con, por ejemplo en este caso, no sé si se alcanza a ver, un B6 y después ir sumando con un 2H. Yo por lo general empiezo a dibujar con un 2H. Después paso a un HB y después voy sumando un B, un B2, un B4, un B6 o un B7, siempre que el pasaje sea gradual. Nunca, o por lo general yo no lo hago o intento no hacerlo, de un pasaje de un B o de un B1 o un B2 a un B8 o un B9, porque el pasaje es muy cortante. Ni hablar si estoy pintando o estoy sombreando con un 2H y de ahí lo quiero pasar a un B6. Eso va a estar bastante complicado a la hora de poder mezclar. Pero vamos a comenzar. Voy a mostrarles un pequeño ejercicio. Primero vamos a agarrar el lápiz de la parte de atrás y suavemente, sin haber dibujado nada, vamos a hacer un pasaje. A medida que voy llegando hacia uno de los costados, voy a pasar más veces por ese lugar. Y fíjense cómo el lápiz trabaja por superposición de capas. Mientras más veces paso por el mismo lugar, más bajo va a ser mi valor o más oscuro se va a notar. Fíjense que si yo cambio de lápiz y voy a un HB, se empieza a notar cada vez más esa diferencia. Después voy a, por ejemplo, con un, vamos a utilizar un B2. Fíjense cómo voy jugando con esto. Voy integrando. Puedo volver a utilizar los valores anteriores para que haya una mayor unión en esto. Y ahí se encontraría lo que es un pasaje de valor. Fíjense, este es un H2, yo voy a hacer una línea
Fíjense, voy a hacer una línea. Y noten la diferencia con un 8B o un B8. Es mucho más oscuro. Esta es la diferencia entre un H2 y un B8. Por eso siempre les digo que intenten que el pasaje de acá a acá sea progresivo, que jueguen con diversos lápices. Bien, vamos a hacer un ejercicio, un dibujo. Después les voy a enseñar un poco de ejercicios. Vamos a hacer una esfera. Siempre cuando nosotros queremos dibujar algo, por lo general figurativo, una de las maneras más sencillas de poder resolver esto, porque si vamos al caso, el dibujo es una interpretación de la realidad, o por lo menos el dibujo figurativo, una forma es intentar interpretar esa realidad por medio de figuras geométricas o de cuerpos geométricos. En la parte de plástica, en la parte de si bien el cuerpo ocupa un lugar en el espacio, pero acá en el plano vamos a intentar simular que hay por ejemplo, una esfera o un cubo o una pirámide, y vamos a intentar simular que existe un cuerpo geométrico, cuando en realidad solamente estamos jugando con planos. Bien, para empezar yo voy a hacer una esfera. Podrían ocupar un compás si quieren, o podrían hacerlo como yo. Y fíjense, yo no voy a presionar fuerte el lápiz y voy a ir haciendo distintas líneas para que me quede mínimamente una esfera. ¿Ven? Bien, una vez que más o menos yo tengo la esfera marcada, le voy a empezar a dar luces y sombras. Pero ¿cómo yo voy a resolver esas luces y sombras? Primero me voy a imaginar, porque esto es algo que lo estoy inventando, primero me voy a imaginar que la luz va a venir de este lado. Imagínense que un haz de luz va a venir de esta dirección, de arriba hacia abajo, y se va a chocar con esta parte de la esfera, acá donde está el impacto de luz, en esta zona de acá. Entonces, si queremos dibujar una esfera, se va a componer por 4 elementos. Se puede descomponer en más elementos, pero me gusta esto para que sea fácil de recordar en 4 elementos. Acá va a estar la luz, acá va a estar la sombra, vamos a marcarlo más oscuro. Como dije, acá va a estar la luz, acá va a estar la sombra. En la parte de abajo va a estar lo que se llama último reflejo, y después va a venir lo que es la sombra proyectada. La sombra proyectada. Entonces, con estos 4 elementos se va a componer esta esfera. Vamos a intentar jugar más con que si fuese esto una esfera. Bien, ahí lo que vamos a hacer, vamos a proyectar. Si la luz viene de arriba, voy a simular que acá va a haber la sombra, que acá se va a proyectar la sombra. Fíjense que yo todo esto, ustedes lo van a ver medio raris ahí en el video, pero
lo bueno es que yo no estoy presionando fuerte, entonces yo todos estos detalles yo los puedo ir acomodando. Que justamente de esto se trata, de ir equivocándose y ir mejorando, ir buscando la manera de resolver esto. Entonces, una vez que yo más o menos tengo la esfera, voy con este mismo lápiz, voy a empezar a pintar. Fíjense, una forma de pintar es simulando que esto realmente es una esfera. Aristóteles decía que el arte es mentir para decir la verdad. Entonces yo voy a hacerme creer a mí, para hacerle creer a ustedes después, que acá realmente hay una esfera. Empecé a manchar todo. Fíjense que empecé a manchar menos donde impacta la luz. Una vez que yo empecé a manchar, puedo con este mismo lápiz, si quiero, empezar a darle las sombras. Fíjense que donde está el último reflejo no lo toco porque ya oscurecí lo que quería hacer, y sí le doy más sombra, más sombreado, mayor sombreado a donde quiero que se note realmente la sombra. Pero fíjense que también estoy jugando con la forma de la esfera. Vamos a ir cambiando de lápiz para que se note más. Vamos a jugar ahora con un HB. Una forma también bastante prolija de pintar es de forma circular. Aquel que tenga, no se anime a hacer trazo, o sea, hacer líneas, puede pintar de forma circular. Vamos a empezar a manchar un poco lo que es la sombra proyectada. No lo voy a oscurecer todavía del todo porque les quiero mostrar otra cosita. Volvemos ahora al lápiz anterior, que era un 2B, perdón, un 2H. Un 2H para pasar y para ser más homogéneo. ¿Qué era la otra cosa que les quería mostrar? Imagínense que yo tengo otro foco de luz. No solamente este, sino voy a poner otro foco de luz más en profundidad y más arriba. Voy a hacer otra proyección de sombra. Fíjense cómo sin presionar fuerte voy viendo dónde va a quedar más estética esta sombra. Acuérdense que este es un trabajo que estoy inventando. Fíjense, en esta parte, que la voy a marcar mejor acá, hay un cruce de sombras. Por ende, va a ser más oscuro. Vamos a cambiar de lápiz para que se note mejor.
y vamos a oscurecer esta otra sombra proyectada. Esta clase de sombras se podrían hacer tantas como tantos focos o puntos de luz haya. Vamos a oscurecer un poquito más la sombra de la esfera como para que se den cuenta, que se note mucho más. Ahora estoy utilizando un 2B. Entonces, como le había dicho, en esta parte es donde está la luz, la sombra, el último reflejo y la sombra proyectada. Vamos a acomodarlo un poquito más. Siempre el grado de iconicidad de una imagen, o sea, el nivel de realismo que tenga una imagen, se lo va a dar la cantidad de tiempo que le dediquemos a ese trabajo. Bien, esa es una forma de poder empezar a jugar con las figuras geométricas y con las luces y las sombras. Acá también se encuentra otro de los secretos de a la hora de pintar, que si se fijan bien es siempre una escalera. Luz, sombra, luz, sombra, luz. Siempre, si buscamos una imagen de la realidad que tenga luces y sombra, no sé si siempre, pero la gran mayoría de las veces va a tener luz, sombra, luz, sombra. Obviamente que va a depender el grado de intensidad de esa luz y el grado de intensidad de esa sombra. Pero ese juego de luz, sombra siempre se va a encontrar en pinturas o en fotografías que jueguen justamente con los valores. Bien, esta es una manera de poder pintar o sombrear. También existe la superposición de tramas con puntos, con líneas más homogéneas, pero esta es la manera que personalmente más disfruto a la hora de dibujar y de sombrear una figura. Ahora vamos con otro ejercicio que pueden hacer y van a observar este mismo principio. Esta línea de eje me va a permitir que las distancias sean la misma de un lado y del otro. Obviamente va a depender el dibujo, el diseño del jarrón o lo que queramos dibujar nosotros. Más o menos mi jarrón va a tener esta medida y voy a empezar a hacer la boca del jarrón. Esa boca va a tener líneas que entran y salen. Lo mismo tengo que hacer del otro lado. Puedo, si quiero, hacer una recta que me permite ver hasta dónde tengo que hacer esta curva. Y la uno con el otro extremo.
Siempre intenten no presionar fuerte el lápiz. Y una vez que tengan en cuenta esto, vamos a empezar a mirar dónde están las luces y las sombras en el objeto. En este caso, yo tengo la luz de este lado, entonces las sombras van a estar del lado opuesto donde viene la luz. Vamos a empezar a marcar esa sombra, siempre, como ya les dije, presionando lo más suavemente posible el lápiz. Las propiedades son las mismas, siempre va a haber luz, sombra, y se encuentra de este lado lo que se llama último reflejo. Acá vamos a hacer lo que es la sombra proyectada, que no la voy a hacer entera, simplemente como para que tengan una idea de dónde está. Y ahora sí, vamos a ir pintando lo que ya marcamos previamente. Uno de los consejos que siempre le doy a mis alumnos es el hecho de que marquen las luces y las sombras, porque eso les va a servir muchísimo para acomodarse en el plano. Obviamente esos son consejos personales, cada cual resolverá esto de la manera que mejor le parezca. La sombra más clara van a encontrar, según el autor, que le dicen penumbras. Ese es otro de los elementos que tienen los cuerpos con luces y sombras, pero no lo escribí por el hecho de que me gusta más el jugar con luz, sombra, último reflejo y sombra proyectada. Pero depende del autor, van a encontrar también las penumbras. Siempre la sombra va a tener una intensidad acorde a la luz. Si hay mucha luz, va a haber mucha sombra. Los opuestos se atraen y justamente al haber un foco de luz muy intenso en un extremo, ante un cuerpo opaco y que no sea transparente, va a proyectar una sombra igualmente intensa. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh. Los invito a que en este juego, porque es jugar, no utilicen difuminadores o que no le pasen el dedo, porque esto les sirve como ejercicio. Obviamente que en el arte no existe la mala praxis y ustedes tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran, pero me gustaría que lo practiquen y que no le pasen el dedo o que no utilicen difuminador para obtener una mayor práctica
y lograr estos esfumatos o estos efectos sin la necesidad de otro material, pero obviamente son libres de hacerlo. Como el lápiz trabaja por superposición, donde ya previamente apliqué mucha materia, por así decirlo, se va a oscurecer aún más. También tengan en cuenta el lápiz a utilizar. No es lo mismo como en este caso, por ejemplo, que estoy utilizando un B2, a que si estaría pasando por todo este lugar con un B8. Ahí directamente cubriría todo. Pero es por el principio que ya les expliqué previamente. Esos lápices, mientras mayor consistencia grasa tenga en su composición, más oscuro o más baja va a ser su valor. Si yo este trabajo lo sigo trabajando y le sigo dando detalles, va a tener un nivel de iconicidad mucho más elevado. El nivel de iconicidad es el nivel de realismo que tenga. Fíjense que yo no utilicé la goma. ¿Por qué? Porque no presiono fuerte el lápiz, entonces si me equivoco, corrijo y el ojo no capta esos errores. ¿Por qué? Porque el cerebro intenta interpretar el objeto que estoy representando. Bien, este es un ejercicio para que practiquen. Ahora sí voy a borrar un poquito algunos defectos, algunas imperfecciones. Este es un ejercicio que pueden ir haciendo. Les aconsejo, pueden buscar en internet o simplemente pueden poner alguna manzana, alguna fruta o algo con alguna lucecita que lo choque, que le pegue de determinado lado. Va a tener ese juego de luces y sombras. Siempre va a también depender el contexto. Muchas veces oscurecer el fondo nos va a permitir que la figura se note más. Bien, este es un ejercicio básico para que vayan haciendo.
Les voy a dejar una serie de imágenes en la descripción como para que vayan jugando con esto. Puede salir bien, puede salir mal a la primera. El tema no es tanto si sale bien o sale mal, sino experimentar. De eso se trata el arte, se trata de equivocarse, se trata de experimentar, se trata de conocer. El dibujo es una interpretación de la realidad, es un proceso intelectual. Entonces, esta clase de ejercicios lo que le va a permitir es justamente jugar con los elementos, jugar con las luces, jugar con la sombra, interpretar esa realidad y mediante líneas, mediante luces, mediante sombras, mediante la forma, poder captarla, decodificarla y recrearla en una imagen, en un dibujo. De eso se trata. Entonces, estos son dos ejercicios. La esfera, vamos a arrancar con la esfera y después el mismo principio que hicimos en la esfera vamos a aplicarlo en un dibujo sencillo. En este caso yo hice un jarrón, ustedes pueden hacer lo que quieran. Intenten no complicarse. Si están arrancando a dibujar, no se compliquen. Vamos a empezar de a poco. Total, hay tiempo. Si hay vida, hay tiempo. Así que bueno, simplemente disfrutar un poco del arte, jugar, entretenerse. Y mientras yo lo voy terminando un poquito más, nos vamos despidiendo. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado, les haya servido y compártanlo, denle a like si les gustó y nos estamos viendo la próxima semana.